Buenas tardes. La práctica que nos toca ver el día de hoy es la número 6, denominada como máquina de marcaje. La descripción del problema es el siguiente. Deben marcarse unas balizas de mediciones topográficas con una franja roja. Pueden elegirse entre dos pulsadores para iniciar el movimiento de avance del cilindro, denominado como 1.0. Este avance deberá realizarse con el aire de escape estrangulado. La carrera de retroceso también debe ser iniciada por medio de un pulsador, pero con la condición de que el cilindro de doble efecto 1.0 haya alcanzado su posición final delantera. Tenemos el croquis de situación y con la descripción del problema obtenemos las variables de la práctica, en donde A, B y C son los pulsadores, que a su vez se obtienen con las válvulas de 3 vías y 2 posiciones con accionamiento manual, retorno por muelle y normalmente cerradas, y Y es el cilindro de doble efecto. Los pulsadores A y B son de entrada, es decir, si accionamos alguno de estos, permite que el vástago del cilindro de doble efecto avance y llegue hasta su posición final delantera. Posterior a ello, se activa el pulsador C. Con esto, el vástago del cilindro inicia su retroceso y llega hasta su posición inicial. Tenemos tres situaciones remarcadas con amarillo en la tabla de verdad. La primera es si accionamos el pulsador B. Con ello, el vástago del cilindro de doble efecto avanza y llega hasta su final de carrera. Posterior a eso se puede accionar el pulsador C, con lo que el vástago inicia su retroceso y llega hasta su posición inicial. La siguiente situación es si solo se acciona el pulsador A. Con ello, el vástago inicia su desplazamiento hasta su final de carrera y posterior a eso se activa el pulsador C, con lo cual el vástago regresa a su posición inicial. Y la última situación es si nosotros accionamos ambos pulsadores A y B al mismo tiempo. Aún así, el vástago del cilindro avanzará y llegará hasta el final de su carrera. Posterior a eso podemos activar el pulsador C, con lo que el vástago del cilindro de doble efecto retrocederá hasta su posición inicial. Para ver el funcionamiento de la tabla de verdad, tenemos aquí en FluidSim el diagrama del sistema. Para iniciar el diseño de este diagrama se colocó primeramente la fuente de aire comprimido, posterior a ello la unidad de mantenimiento. Después de eso se colocó una válvula de 3 vías, 2 posiciones, con interruptor selector retorno por muelle y normalmente cerrada, que nos permitirá apagar y encender el sistema. La vía número 1 de esta válvula se conectó con la salida de la unidad de mantenimiento. Posterior a eso colocamos los 3 pulsadores A, B y C, que son las válvulas de 3 vías, 2 posiciones accionadas manualmente con retorno por muelle y normalmente cerradas, y se coloca una válvula, 3 vías, 2 posiciones, accionada por rodillo, retorno por muelle y normalmente cerrada. Esta válvula, denominada como S1, únicamente es activada por el vástago. Es decir, cuando el vástago llega hasta el final de su carrera, activa el rodillo de la válvula, con lo cual cambia el estado de esta y permite que el aire comprimido fluya a través de esa. Las demás válvulas A, B y C son accionadas manualmente por el operador. Aquí en la izquierda tenemos los dispositivos de entrada, que habíamos denominado como los pulsadores A y B, o 1.4 o 1.5. Si accionamos A, el aire comprimido atraviesa la válvula y llega hasta la válvula selectora. Esta válvula selectora tiene una particularidad, que es la siguiente. Únicamente requiere que llegue aire comprimido tanto por la izquierda o por la derecha para que este fluido la atraviese y siga su recorrido. Es decir, si llega aire comprimido por la izquierda, atravesará la válvula y llegue y seguirá su recorrido. Si llega aire comprimido por la derecha, atravesará la válvula y seguirá su recorrido. Si llega aire comprimido por ambos lados, tanto por la izquierda como por la derecha, aún así la válvula permite que el fluido la atraviese. En la derecha tenemos una válvula de simultaneidad. La válvula de simultaneidad, a diferencia de la válvula selectora, requiere que llegue aire comprimido tanto por la izquierda como por la derecha para que ésta pueda atravesarla y seguir fluyendo.
Si solo llega por la izquierda, la válvula se cierra y no permite que el fluido siga su recorrido. Si solo llega por la derecha, la válvula aún así se cierra y no permite el recorrido del fluido. Posterior a eso se coloca una válvula de 5 vías, 2 posiciones con accionamiento por doble pilotaje y estable, en donde las vías 5 y 3 son escape de aire comprimido. La vía 1 se conecta, como se puede ver en el diagrama, a la vía 2 de la válvula de 3 vías y 2 posiciones que funge como un encendedor y un apagador. La vía 4 se conecta a la entrada del cilindro de doble efecto y la vía 2 llega hasta la salida del cilindro de doble efecto, con la particularidad de que en este recorrido se conecta una válvula antirretorno estranguladora. Esta válvula permite que el avance del vástago sea lento. En contraparte, su retroceso sea rápido. Vamos a iniciar la animación. Al inicio del sistema, ese está apagado porque no hemos accionado la válvula de 3 vías y 2 posiciones con interruptor selector. Por eso es que aquí en el sistema no hay aire comprimido. Cuando la activamos, podemos ver que el aire atraviesa y llega hasta la vía 1 de la válvula de 5 y 2 vías con doble pilotaje, llega hasta la salida del cilindro de doble efecto. Sin embargo, en los pulsadores de entrada A, B, pulsador de salida C y la válvula activada por rodillo no permiten que el aire comprimido atraviese por ella. Ahora, si activamos el pulsador A, el aire comprimido llegará hasta la válvula 5.2 y la cambiará de estado, conectando la vía 1 con la vía 4 y así iniciando el recorrido del vástago del cilindro de doble efecto. Cuando el vástago del cilindro de doble efecto llega hasta el final de su carrera, se activa el rodillo de la válvula de 3 vías y 2 posiciones y permite que el aire comprimido la atraviese. Sin embargo, este aire comprimido no llega hasta la válvula de 5 vías y 2 posiciones con accionamiento por doble pilotaje por la válvula de simultaneidad. Es aquí en donde ingresa el pulsador C, que es accionado manualmente. Cuando accionamos manualmente el pulsador C, entonces sí llega el aire comprimido a la válvula de 5.2 vías, con lo que se inicia el retroceso del vástago. Se dan cuenta, el retroceso del vástago del cilindro de doble efecto es rápido, en contraparte a su avance. Podemos ver esta situación entre los valores de los manómetros. El valor del manómetro en esta posición ya es de 6 bares, que es la presión nominal. Pero cuando nosotros activamos algún pulsador de entrada, podemos darnos cuenta que a la salida, que la presión a la salida aumenta, superando incluso la presión nominal de 6 bares. ¿Pueden darse cuenta? Esto es porque tenemos aquí la válvula antirretorno estranguladora. Cuando el vástago del cilindro de doble efecto llega hasta su posición final, entonces sí tenemos presión nula a la salida y una presión de 6 bares a la entrada de la cámara del cilindro de doble efecto. Cuando nosotros activamos el pulsador C, la presión a la salida del cilindro de doble efecto, que en este caso permite que retroceda el vástago, alcanza rápidamente los 6 bares. En contraparte, la presión a la entrada, que permitía que el vástago se mantuviese desplegado, disminuye rápidamente hasta una presión nula.
esta parte tenemos el diagrama de fase estado. Vamos a activar un poco. El diagrama de fase estado nos va mostrando gráficamente el comportamiento de la tabla de verdad. Cuando no está activado ninguna de las entradas o pulsadores A y B, el vástago del cilindro de doble efecto se mantiene en su posición inicial como vástago retraído. Cuando activamos el pulsador A, entonces el vástago comienza a desplazarse. Si se dan cuenta, el tiempo de desplazamiento llega a ser cercano a los 2 segundos. En contraparte, cuando activamos el pulsador C, es decir, para el pulsador que permite el retroceso del vástago, este último regresa a su posición inicial rápidamente, como podemos verlo en la gráfica. Cuando activamos B, el vástago comienza a desplazarse nuevamente hasta su posición final delantera y podemos darnos cuenta que este desplazamiento es mucho mayor al tiempo de retroceso.